los diferentes úteros antes descritos. También encontramos otras malformaciones que son duplicaciones tubáricas o vaginal de la placa vaginal y atresias, atresia vaginal o cervical o tubárica, ¿no? De un cuerno secuestrado. Entonces, como ven estas, pero en general, como ya dijimos, son poco frecuentes, ¿no? Ya en etapas más maduras se puede observar patologías de tipo inflamatorio, ¿no? De tipo infeccioso. Tenemos, por ejemplo, las gonorreas, las infecciones puerperales, las tuberculosis, que son las que causan más problemas en el caso de las mujeres, ¿no? Sobre todo en edad fértil. En el cuello uterino también tenemos algunas afecciones que pueden ir también por inflamaciones, pueden ir también por alteraciones de su propia morfología, que pueden ser de larga data, y también que pueden ser desde estados o patologías benignas a malignas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el ectropion y entropion, ¿no? Uno sale, el otro entra, ¿no? Ectro de salida, entro de entrada, ¿ya? Luego vamos a ver por qué. Tenemos la metaplasia pavimentosa del epitelio, ¿no? Tenemos el epitelio endocervical. Metaplasia pavimentosa del epitelio endocervical. Tenemos hiperplasias y carcinomas. Con respecto al ectropion y entropion, no viene a ser sino la eversión, es el ectropion, la eversión, es decir, la salida, ¿ya? La salida de la mucosa endocervical hacia el exocervix anatómico. Acuerden ustedes que en el cuello uterino hay una zona de transformación, ¿no? Hacia adentro sigue el endocervix, constituido por un epitelio simple cilíndrico, y hacia afuera está el exocervix, que es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Ahora, macroscópicamente, es decir, a la inspección, cuando ustedes hacen su dictoscopía, ¿no? Perdón, entran con la colposcopía, ¿no? Cuando entran con el colposcopio, ven el fondo de la vagina y ven ahí el cuello uterino. Macroscópicamente se ve una zona circular rojiza, ¿no? En la parte del orificio externo. Entonces, hacia afuera de ese orificio se ve la zona rojiza, que parece una erosión debido a la transparencia del epitelio cilíndrico y a su vez por la hiperemia que se observa por la leve infección que presenta, la leve inflamación que está presentando acá. El ectropio es muy frecuente en la mujer en edad fértil y en las embarazadas, a causa justamente de un aumento de volumen del cuello y a la acción de los estrógenos. Y aquí tenemos el diferente comportamiento, ¿no? Aquí tenemos cuatro formas, cuatro características, cómo se presentan en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, antes de la pubertad, después de la pubertad y durante el embarazo, durante la vida reproductiva y después de la menopausia. Antes de la pubertad, por ejemplo, aquí pueden ver en esta imagen, que es lo que más o menos se conserva, pues ahí la unión escamo del exocervix con el endocervix, que más o menos es lo normal, ¿no? En la segunda imagen, después de la pubertad y durante el embarazo, vamos a ver acá que se desplaza la mucosa endocervical. Miren acá dónde está más o menos, ¿ya? Sin embargo, lo que debería estar acá, miren cómo ha salido un poco, ¿no? Ha salido, se desplaza hacia afuera. Entonces, ese viene a ser el ectropio. Entonces, desplaza la mucosa endocervical y la unión escámulo-papular hacia el exocervix, hacia afuera, ¿ya? Acuérdense que el exocervix, tanto como el fondo de la vagina y la continuidad hacia la vagina, tienen un mismo epitelio. Es un epitelio estratificado plano no queratinizado. En esta imagen, ¿ya? Tenemos durante la vida reproductiva y vamos a encontrar un entropio más bien, ¿no? En el entropio vemos acá en esta imagen, esto es lo que se ve en la vida reproductiva, ahí nótense el exocervix, ¿no? El exocervix, y acá se puede ver el ectropio con la metaplasia, hay una metaplasia escamosa en zona de transformación. ¿Qué significa la metaplasia? La metaplasia significa que vamos a ver epitelio o células maduras, ¿no? Células maduras de una zona, en este caso del exocervix, en una zona también de células maduras, pero al cual no le corresponde. En este caso sería el endocervix. ¿Qué quiere decir esto? Que el epitelio estratificado plano no queratinizado se mete y
reemplaza al epitelio simple cilíndrico. Pero ojo, ambos son células normales, ¿ya? Aquí no estamos hablando de cáncer ni de nada. Y en esta última imagen, en que vemos también después de la menopausia, que se desplaza la mucosa endocervical con metaplasia escamosa y la unión escamo-columnar también hacia el canal endocervical, ¿no? Entonces, después de la menopausia también se mete prácticamente digamos, el nivel de donde se encontraría el orificio cervical externo, ¿no? Lo vamos a encontrar más interiorizado, ¿ya? Con respecto a la metaplasia pavimentosa o metaplasia escamosa que van a encontrar, en el ectropion, como ya dije, el epitelio cilíndrico del endocervix es reemplazado por epitelio estratificado plano, ¿no? O epitelio pavimentoso, como está ahí. En realidad es epitelio estratificado plano, ¿ya? Estratificado plano, estratificado pavimentoso, estratificado escamoso, también se le llama. Esa es la metaplasia, la presencia de tejido exocervical en el endocervix, ¿ya? No se olviden de eso. Este se va a realizar en varias fases. Primero va a haber la aparición de células subcilíndricas, basales o de reserva. Luego hay una hiperplasia de células subcilíndricas. Luego viene la metaplasia madura y posteriormente la metaplasia madura. Las células basales son pequeñas, son isomorfas, de escaso citoplasma y nucleolos redondeados. Su origen no está claro en realidad, ¿no? Pero las vemos ahí justamente tomando mayor relevancia en estas circunstancias. En la metaplasia inmadura hay mayor estratificación epitelial, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que prácticamente ya se pronuncia el epitelio estratificado plano no queratinizado, que las células de los estratos superiores tienen más citoplasma que las células basales. No se reconocen aún todos los estratos del epitelio escamoso maduro acá. Pero acuérdense que en el exocervix sí tenemos nosotros cuatro capas celulares, ¿no? Tenemos ahí las células basales, las parabasales, las intermedias y las apicales. Esas son las células normales que vemos en el exocervix y que son las que, al hacer un extendido cervical, pues con coloración papanicular nos permite hacer screening de cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces vemos además acá, en la metaplasia madura, el epitelio es similar al del exocervix histológico, es decir, un epitelio estratificado plano, escamoso, ¿no? Ahora, el proceso de metaplasia puede ocurrir en la superficie y en los pliegues o predominantemente en la superficie con oclusión de los repliegues y formación de quistes mucinosos. Bien, estos son los famosos quistes o huecos de Nabot que se conocen, ¿no? Y que vamos a ver ahí en el cervix, ¿no? Ahora, reemplazo el epitelio cilíndrico endocervical por epitelio estratificado pavimentoso. Eso es lo que constituye la metaplasia escamosa. Puede ocurrir por otro mecanismo, que es la epidermización ascendente, ¿no? En este caso, encontramos una erosión o úlcera en la zona de unión del endocervix y exocervix, cambios histológicos que van a terminar finalmente con una reepitelización directa con epitelio escamoso estratificado desde el exocervix en forma ascendente. Vemos además que la mucosa de transición, o denominada zona de transición o de transformación, situada entre la mucosa exocervical y la endocervical, es una mucosa con arquitectura de mucosa endocervical, con pliegues y repliegues, pero a su vez revestida por un epitelio en cualquiera de las fases de metaplasia pavimentosa. Entonces vemos acá que la mucosa de transición en la mujer posmenopáusica generalmente se encuentra en el canal cervical. Eso con respecto a la metaplasia, ¿no? Que es una patología benigna. Ahora vemos la hiperplasia. Varias formas de expresión de hiperplasia, en este caso cervical, que también es otro tipo de patología benigna, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el pólipo endocervical, que es una hiperplasia focal de la mucosa, generalmente pediculado, semeja a una pelota de boxeador, ¿no es cierto? ¿Han visto ustedes las pelotas de boxeadores donde practican? Así igualmente. Se dice que es pediculado porque justamente tiene un pedículo, ¿no? Que es un tallo que lo va a unir al resto de la mucosa o al resto del epitelio, ¿no? Con mayor frecuencia se observa en el canal endocervical.
Generalmente el pedículo está constituido por un eje conjuntivo vascularizado, el cual generalmente también se puede observar que se encuentra inflamado. Asimismo tenemos la hiperplasia microglandular, que es una proliferación circunscrita del epitelio cilíndrico con formación de estructuras tubulares pequeñas, con pólipos sésil en mujeres que toman sobre todo anticonceptivos. Y ahora entramos a las neoplasias malignas que se pueden observar, ¿no? Tenemos acá el carcinoma, por ejemplo, el carcinoma couterino, que, como ustedes saben, pues todo lo que se relaciona con carcinomas de cuello uterino está en relación con las condiciones socioeconómicas, ¿no? De ahí, por ejemplo, que en Chile lo podemos encontrar en cuarto lugar, mientras que aquí en nuestro país, imagínense, pues en la mayor parte del país todavía sigue siendo el primer lugar, el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, vemos que en otros países en Sudamérica se comparte pues la incidencia del cáncer de mama en primer lugar. Acá, en cambio, en Lima y en las grandes ciudades, sí, debido a que se mejoran las condiciones socioeconómicas, en las grandes ciudades por lo menos es que vemos el cáncer de cuello uterino disminuido y más bien el cáncer de mama ocupando el primer lugar, ¿no? Esta es causa frecuente de mortalidad por cáncer en mujeres entre los 35 y 54 años. Es el cáncer ginecológico más frecuente en Chile, se dice, en el resto de las poblaciones, sobre todo rurales, al igual que aquí en el Perú. En el Perú vemos que fuera de Lima y Arequipa, pues en el resto del país vemos también que representa el primer lugar, ¿no? Mientras que en otros países, por ejemplo en Europa, más bien, incluso hasta el cáncer de mama ya ha sido desplazado, ¿no? Y más bien es el cáncer de endometrio el que está ocupando por ahí algunos lugares, compartiendo el primer lugar, ¿no? Y estos nacen en la zona de transformación. El carcinoma de cuello uterino se origina en la zona de transformación. Ahora, en este carcinoma nosotros tenemos varios tipos histológicos. Un carcinoma pavimentoso representa el 75% de todos los casos. Es decir, un carcinoma originado en el epitelio estratificado plano no queratinizado, es decir, originado en el exocervix, ¿ya? Se distinguen aquí los siguientes grados. Moderadamente diferenciado. Es la variedad más frecuente, menos mal. Incluso aquí se puede observar con formación de perlas córneas, como se puede ver ahí, ¿no? Presenta un parénquima tumoral de células con abundante citoplasma, moderado pleomorfismo celular, se puede observar gran mitosis por campo de observado el microscopio, de 2 a 4 mitosis y escasa queratinización y limitada a células aisladas, incluso a veces. El carcinoma bien diferenciado, también de células grandes, con evidente diferenciación córnea. Aquí vemos menos pleomorfismo, hay menos de 2 mitosis por campo explorado, abundantes perlas córneas con disposición celular en tela de cebolla, ¿no? Es como si cortáramos la cebolla por la mitad y vemos las telas concéntricas, ¿no? Y en tercer lugar tenemos el tercer tipo, que es un poco diferenciado, que está constituido por células pequeñas sin diferenciación córnea. Ahí no vemos ya formación de perlas córneas, ¿ya? Es un escaso citoplasma que podemos observar ahí. Generalmente son más agresivas, observamos más de 4 mitosis por campo y tienen un comportamiento justamente más agresivo, ¿no? Ahora tenemos el adenocarcinoma y el carcinoma adenoescamoso, ¿no? Si bien el carcinoma es formado a partir del epitelio pavimentoso, el adenocarcinoma es formado a partir del epitelio glandular, más bien, ¿ya? Ha habido un aumento absoluto del adenocarcinoma uterino, que según algunos autores sobrepasa el 30% de los carcinomas cervicouterinos. Ha disminuido, en cambio, el promedio de edad de las mujeres con este tipo de carcinoma, hoy menores de 50 años. Que hay estrecha relación, aparte de asociada a las condiciones socioeconómicas, el hecho de tener una infección previa por virus del papiloma humano, ¿no? En particular por el tipo 18. Se describen lesiones intraglandulares atípicas acá, como precursoras de este adenocarcinoma. Asimismo, el pólipo y la hiperplasia microglandular aparentemente carecen de potencial maligno, a menos que tengan atipias celulares. El carcinoma adenoescamoso o adenocarcinoma con componentes sólido escamoso es poco frecuente en el cuello uterino, ¿no? ¿Cuántas veces hemos encontrado, por ejemplo, que el ginecólogo encuentra el pólipo y saca el pólipo, ¿no? Lo manda para estudio histopatológico y ¿qué pasa? Que dentro de la estructura del pólipo encontramos ya un cáncer. Si bien ese cáncer
Se ve al microscopio de que no ha pasado al pedículo vascular y aparentemente no ha comprometido el resto de la mucosa. Sin embargo, pues esos pacientes son para hacer seguimiento. Y si el cáncer solamente se ha quedado dentro de esta formación hiperplástica, en buena hora, pues no, ahí se le acabó la posibilidad de tener un cáncer a esa paciente. Pero si esas células cancerígenas de su pedículo vascular ya pasaron al resto de la mucosa, pues lamentablemente lo más probable es que en poco tiempo se observe que esa paciente ya hace metástasis a otras zonas. Por eso es muy importante hacer seguimiento a este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué forma vamos a ver de estas neoplasias? ¿No? O sea, ¿cómo lo vamos a reconocer nosotros cuando hagamos una colposcopía? Se puede ver una lesión soleventada, ¿no? Es decir, una lesión exofítica, un tumor ahí que esté sobresaliendo. Se observa una masa poliposa al exocervix. Si bien este es poco frecuente, vamos a ver que es más frecuente más bien una lesión ulcerada, ¿no? Entonces, el ginecólogo evalúa, con el colposcopio evalúa el cuello uterino y más frecuentemente va a encontrar lesiones ulceradas ahí. Y a partir de ahí, pues hace una toma de muestra que generalmente termina confirmando pues el cáncer. Vemos ahí la lesión deprimida, generalmente rojiza, mal delimitada en la zona de transformación. Y la tercera forma que es frecuente encontrar es el infiltrante, ¿no? O endofítico. Infiltra el estroma cervical, generalmente al canal, ¿no? El exocervix anatómico puede verse normal incluso, pero el cuello se nota abombado, ¿no? Porque está empujando del endocervix hacia afuera. Y a su vez se observa aumento de consistencia. Puede comprometer incluso toda la circunferencia del cervix, ¿no? Labio anterior y posterior, y presentar una tumoración de tipo barrilete, que se dice. Ahora, cuando ya tenemos nosotros el cáncer ahí, vemos que tiende a avanzar, ¿no? Tiende a avanzar, crece y avanza, y puede diseminarse de diferentes formas. Por ejemplo, una diseminación local, que es la más frecuente. Más frecuente es hacia abajo, es decir, que el cáncer también comprometa la pared vaginal, también hacia arriba, que puede comprometer el cuerpo uterino. Generalmente para la parte profunda, no por la mucosa, sino hacia adelante, hacia la vejiga, uréteres, o hacia atrás, hacia el recto, y a los lados, a los paramétrios. Por eso cuando se hace una histerectomía, se extirpa todo el útero, y para hacer estudio de cáncer, además de ver el grado de infiltración del cáncer, se evalúan los paramétrios, porque es la primera zona en la cual se va a diseminar todas las células cancerígenas y a partir de ahí ir a partes distales del cuerpo como son los pulmones o el cerebro. Las metástasis linfáticas a los ganglios pelvianos, ilíacos internos y externos más raramente son, ¿no? En los sacros son los parametriales, ilíacos comunes y paraórticos. Asimismo tenemos metástasis hematógenas que son poco frecuentes. Ahora, pero tenemos otros factores anatomopatológicos pronósticos. Esos factores se les ha catalogado bajo seis características, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la profundidad, evaluar la profundidad del cáncer, profundidad de la infiltración en la pared cervical. Se evalúa la extensión a los paramétrios. Si están los parámetros comprometidos, se asocia a menor tiempo de sobrevivencia porque a partir de ahí ya hace metástasis a zonas distantes. Tiene que haber grado de diferenciación, aunque no es muy contributorio realmente, ¿no? Aún no está claro si la mayor o menor diferenciación tiene que ver con el pronóstico del paciente, ¿no? Los bordes del tumor, ese es bastante importante, sobre todo si se encuentra que estos son expansivos o infiltrativos, ¿no? Eso es muy importante ver qué tanto ha avanzado la lesión en sí. Y también vemos la reacción inflamatoria peritumoral.
se dice que la reacción inflamatoria, ya hemos visto, es una respuesta del organismo, ¿no es cierto? Es una respuesta de protección. Entonces se dice que a mayor reacción inflamatoria, quiere decir que el organismo está en condiciones de poder repeler ese cáncer, ¿no es cierto? Por lo menos de evitar de que avance pues libremente. Entonces por eso se dice que a mayor reacción inflamatoria, este paciente tendrá un mejor pronóstico. Sin embargo, los más importantes son el hecho de ver si es que el tumor está confinado solamente al cuello o hay una extensión a órganos vecinos por metástasis, ¿no? Y si hay compromiso de borde vaginal, o sea, que haya avanzado el cáncer por continuidad hacia abajo, o de repente profundo pericervical, y esto se observa pues en las resecciones quirúrgicas que han tenido que hacer, ¿no? Pero cuando recién está avanzando, podemos encontrar un carcinoma microinvasor, ¿no? Es un carcinoma que, a pesar de invadir el estroma, la mucosa, porque si es microinvasor quiere decir que ya pasó la membrana basal, ¿no es cierto? Es in situ, cuando no pasa la membrana basal, es decir, no pasa el epitelio certificado plano no queratinizado. Pero si ya pasó esa membrana basal, entonces estamos hablando de un microinvasor. Pero ¿hasta qué dimensiones decimos que es esto? Decimos que es un microinvasor cuando hay una invasión en profundidad menor de 3 milímetros, ¿ya? Menor de 3 milímetros. Entonces, cuando nosotros vemos al microscopio, estamos con nuestra reglita al lado y medimos eso. Y eso le informamos al ginecólogo para poder establecer si este es realmente un carcinoma microinvasor o si sobrepasa los 3 milímetros, estamos hablando de un carcinoma infiltrante, ¿ya? También se evalúa la extensión en superficie. Entonces, a lo largo del epitelio, vemos que no sobrepase los 7 milímetros, ¿ya? No sobrepase 7 milímetros, y ahí estamos hablando también de un carcinoma microinvasor. Si ya tenemos 8, 9 o más, ya estamos hablando de un carcinoma infiltrante también. Y el que no haya permeaciones vasculares, ¿no? Porque en esos 3 milímetros, de repente pasan los vasos sanguíneos por ahí, y estos vasos sanguíneos tienen que estar libres de neoplasia. Porque la neoplasia, si ve un vaso linfático, pues se mete por ahí y por ahí se manda a otro lado. O se mete a las arterias o a las venas y por ahí se manda a otro lado, ¿no? O de repente encuentra algún nervio por ahí y también le sirve de vía de desplazamiento. Ahora, ¿pero cuáles son las lesiones precursoras del carcinoma cuello uterino? Son lesiones puramente intraepiteliales. Se encuentran por encima de la membrana basal que separa el epitelio escamoso del estroma. Se localiza en la zona de transformación, en la mucosa endocervical, en la zona de los pliegues glandulares, pero con metaplasia pavimentosa del epitelio revestimiento. En este epitelio metaplásico se producen las lesiones. Histológicamente, estas lesiones precursoras pueden iniciar con una hiperplasia epitelial, es decir, un aumento del número de capas del epitelio nada más. O puede que se torne anaplásico, es decir, sufra de diferenciación celular. Y puede que se muestren focos con atipias celulares. El conjunto de estas alteraciones ya constituyen la displasia epitelial, que es un desorden celular en el que no se reconocen las capas propias del epitelio escamoso, hay un aumento de la relación núcleo-citoplasma, hay anisocariosis, diferentes tamaños nucleares, hipercromasia nuclear y mitosis. Ahí tenemos la neoplasia intraepitelial cervical. Esta zona es un epitelio normal, pueden ver ahí, epitelio estratificado plano no queratinizado, mostrando sus 4 tipos celulares, ya dije basales, parabasales, intermedias y apicales, ¿no? Y para el diagnóstico, este epitelio se le ha subdividido en tres tercios, ¿no? En 3 tercios. Tercio basal, tercio medial y tercio apical. De tal forma que cuando vemos que los cambios atípicos no pasan el tercio basal, estamos hablando de una neoplasia intraepitelial, grado 1 o una displasia leve, ¿no? Si sobrepasa al segundo tercio, o si no sobrepasa los 2 tercios, estamos hablando de una neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o una displasia moderada. Y si vemos que compromete los 3 tercios, es decir, todo el epitelio, estamos en una displasia in situ, ¿ya? In situ, un carcinoma in situ, siempre y cuando no pase
no pasa esto. Pero vemos hacia abajo que si ha pasado la membrana basal, ¿no? Si ha pasado la membrana basal, si no sobrepasa, no sobrepasa los 3 milímetros, será un microinvasor. Pero si pasa los 3 milímetros, ya estamos frente a un carcinoma invasor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí con la nomenclatura? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con respecto a los NIE 1, 2 y 3. No se oye, padre, ya se fueron a dormir. No, doctor, ninguna pregunta. Listo, entonces seguimos acá, lesiones del carcinoma de cuello uterino. Entonces, la nomenclatura ya dije, puede encontrarse en NIE, ¿no? Para neoplasia intraepitelial, en el caso del cervix, ¿no? O neoplasia intraepitelial cervical, al igual van a encontrar para la vagina, con NIP, ¿no? Neoplasia intravaginal, por si acaso, ¿ya? Entonces son nomenclaturas que se utilizan para hablar de las lesiones malignas. Entonces aquí tenemos a la displasia leve, se le denomina NIE1, neoplasia intraepitelial grado 1, a la moderada, neoplasia intraepitelial grado 2, a la avanzada del carcinoma in situ, están dentro de la neoplasia intraepitelial grado 3, ¿no? Entonces vemos aquí, hoy en día incluso se utiliza otra nomenclatura, por si acaso, ¿ya? La nomenclatura Bethesda, por ejemplo, utiliza nomás de alto grado y bajo grado, ¿ya? De ahí lo vamos a ver. Entonces tenemos además lesiones precursoras de cáncer invasor del cuello uterino que se localizan en la zona de transición o en la zona de transformación, ya hemos dicho, generalmente en el exocervix anatómico, debido a que es más frecuente en la edad fértil entre los 20 a 40 años. Y aquí viene una mención aparte, de 20 a 40 años. Mire, ustedes cuando ya empiecen sus primeras prácticas médicas, ¿no? En el internado, y después de ustedes estén solos en el CERU, ya viendo pacientes, ¿no? ¿Cuál es el evento previo para que ocurra cáncer de cuello uterino? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me da el dato? Infección por virus papiloma humano. Ya, el papiloma humano, ya, por ahí. ¿Y cómo? Exactamente, muy bien, muy bien. Entonces, el papiloma humano se transmite a través de las relaciones sexuales, pues, ¿no es cierto? No hay otra forma, ¿verdad? Entonces, ahí está la respuesta. Ahora, yo les pregunto, el cáncer en general, ¿en qué tiempo más o menos vemos desde producido el contacto, en este caso de que se produjo el contagio, por decir, por virus papiloma humano, cuánto tiempo tiene que pasar como mínimo para observar un cáncer? ¿Alguien tiene ese dato? Doctor, ¿pueden ser 15 años? Exactamente, es el promedio, ¿no es cierto? Puede pasar de 10 a 20 Pero años. depende de la carga viral y del sistema inmune. Exactamente. Pero ahorita el mensaje que quiero para que rescaten es este. Y ahora yo les pregunto, si vamos a ser bondadosos, ¿no? De 10 a 20 años, ¿ya? O sea, ¿eso qué significa? Porque bien dice la señorita, puede ser 15 años, pero sería más complicado toda la cosa, ¿no? O sea, más penosa, digamos así. Porque yo les pregunto, si es una niña, una señorita que a los 20 años ya tiene cáncer de cuello uterino, ¿significa que ella se contagió a los 10 años o a los 5 años? ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de un hecho voluntario de una niña que a esa edad esté en sus facultades y esté con la conciencia como para entablar una relación sexual. Definitivamente no, ¿no es cierto? Entonces tengan muy presente cuando ya estén ustedes atendiendo en su serum a sus pacientitos, que les va a llegar con 17, 18, 19, 20 años. Les va a llegar y cuando le hagan la exploración genital, no les sorprende que encuentren una masa ahí. Eh, nosotros hemos tenido varios casos así. Recuerdo uno de los primeros casos, una niña de 17 años, un adolescente de 17 años, imagínense, y ya estaba con un carcinoma avanzado. ¿Qué pasó con esa niña, no? Entonces, definitivamente hubo una violación y ustedes saben que el 99% de las violaciones pues se dan en el ámbito familiar, ¿no? Y no está de más hacer siempre esa reflexión. Más aún, este año de pandemia, ustedes saben que las cifras no solamente
de maltrato hacia la mujer, de violaciones hacia la mujer, de muertes, de feminicidios, pues se ha incrementado tremendamente, ¿no? Y entonces sí es algo a lo cual no podemos pasar desapercibidos. Y cómo nosotros, trabajadores de la salud, estamos obligados a denunciar estos hechos, ¿no? Debemos denunciar nosotros estos hechos. Así como el profesor de la escuela, cuando ve a un niño que no responde, ve niño que llega al colegio y se le nota, lo nota que tiene algún problema de fondo y le empieza a preguntar y el niño le comenta y inmediatamente el profesor se compra el pleito, inmediatamente pues avisa a la policía, avisa a la defensoría y rápidamente pues está actuando en defensa de ese niño. Entonces nosotros somos igual, nosotros tenemos que comprarnos ese pleito, no lo podemos pasar desapercibido, no lo podemos dejar pasar, inmediatamente hacer la denuncia a la autoridad respectiva. Entonces, de repente nos toca en la punta del cerro, donde no hay comisaría, donde no hay fiscalía, es cierto. Uno cumple con entregarle al teniente gobernador, ¿ya? Al teniente gobernador, generalmente el teniente gobernador pues es del mismo pueblo, no va a pasar nada. Pero cuando ustedes regresan a su lugar, ¿no es cierto? Porque por muy alejado que estén, pues siempre van a estar regresando, aunque sea una semana al mes a sus casas, ¿no? Y luego siguen trabajando. En ese desplazamiento lo que pueden hacer es acompañar una copia a la fiscalía más cercana o a la comisaría más cercana, haciendo conocer el hecho para que éste le pida información al teniente gobernador y no se quede ahí, ¿no? Entonces esto, más acción vamos a encontrar en la fiscalía, pese a que hay poco personal, es cierto, y la cantidad pues, de casos es tremenda, pero por lo menos debemos cumplir con nuestro deber de informar eso, que en algún momento pues llegará ese documento a ser esto evaluado y a tomarse las acciones respectivas. No es que ese documento se pierda en el olvido, no. De repente no se le atenderá en la premura del momento, pero de todas maneras esa documentación tiene que ser evaluada. Así que cumplamos con nuestro deber cuando nos encontremos frente a situaciones como esta. Ahí tenemos toda una infección por virus papiloma humano, ¿no es cierto? Este virus es el factor etiológico principal del carcinoma cervicuterino, también asociado con el virus del herpes, y también se ha encontrado pues, la asociación en pacientes fumadoras, ¿no? No solamente con cáncer de pulmón, de esófago, de boca, de estómago, de ovarios y el cuello uterino también, pues, ¿no? Con técnica de detección de ácido desoxirribonucleico viral en tejidos, se ha demostrado que el virus está presente en más del 95% de los carcinomas invasores del cuello uterino y de las lesiones precursoras, ¿no? La lesión morfológica típica producida por el virus del condiloma acuminado o condiloma que morfológicamente quiere decir nodulillo, ¿no? En la infección lo que vamos a encontrar son lesiones o levantadas, blanquecinas, como en coliflor, que se ubican en los genitales externos en la zona perineal, ¿no? Algunos incluso pueden estar en la zona perianal. Frecuentes las lesiones por virus papiloma en el epitelio pavimentoso de la vagina, en el cuello uterino. En el cuello uterino más frecuente la lesión suele ser plana, por la que compromete con pliegues o glándulas en un papiloma invertido. Y aunque no sea levantado y esferoidea, se le sigue llamando condiloma del cuello uterino, por si acaso. No es necesario verlo como coliflor para que adopte ese nombre. Entonces, la lesión va a consistir en una hiperplasia del epitelio con papilomatosis, acantosis, queratinización de células aisladas, células binucleadas y una forma característica de citolisis parcelar en las células intermedias, en donde vamos a encontrar la coilocitosis, ¿no? El coilo significa hueco. Las células presentan citoplasma de aspecto vacío y núcleo retraído, oscuro y a menudo excéntrico, sin número de la relación núcleo-citoplasma. Frecuentemente hay células binucleadas, ¿no? Histológicamente se describe como una displasia epitelial. Al aumentar la intensidad de la displasia se hace menos frecuente el hallazgo de coilocitos.
Más de 70 virus se ha reconocido y 22 dice que afectan el tracto genital. De ahí tenemos que se les ha clasificado como de baja, intermedia y alta oncogenicidad, ¿no? Las de alta oncogenicidad se consideran las cepas 16 y 18. Todos los tipos virales tienen primero una fase productiva de infección, ¿no? Y ahí tenemos lo que les decía, ¿no? Que se reconocen como también lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado, nada más, en caso de displasias, que tenemos un grupo acá que de displasias que pueden regresionar, ¿no? Pero sin embargo tenemos otros grupos que progresan a lesiones mayores. De ahí tengamos entonces displasias de bajo grado, que es el condiloma, displasia leve, con fase productiva de infección viral, virus episomal, producida por cualquier tipo viral, aunque frecuente por virus de baja oncogenicidad, y aquí vemos regresión, ¿no? Es decir, tenemos frente a una lesión reversible. O de alto grado, en que vemos una displasia moderada, avanzada o carcinoma in situ, con fase de integración viral, sin producción de partículas virales, pero vemos virus oncogénicos. Aquí sí hay tendencia a la progresión, ¿no? A un cáncer mayor. Bien, aquí tenemos todos los órganos que se pueden ver afectados. En la patología de la vulva también podemos encontrar distrofia, displasias, cáncer vulvar. Las distrofias son lesiones con zonas blanquecinas. Histología se reconocen alteraciones mixtas, tanto del epitelio y la dermis, que suelen ser no neoplásicas. No tiene potencial maligno, mientras no se encuentren en ellas atipias celulares del epitelio escamoso. Frecuentemente producen prurito. Se reconocen aquí lo siguiente, ¿no? El líquen escleroso, en el cual vamos a ver una distrofia vulvar atrófica y una hiperplasia escamosa, ¿no? Podemos encontrar alteraciones inespecíficas y en los cuales nos obliga a descartar pues, alguna infección por micosis, ¿no? Sobre todo candidiasis. Hay formas mixtas con formas de atrofia e hiperplasia. El líquen escleroso, o también denominado distrofia vulvar atrófica, se observa una atrofia epidérmica, en lo cual vamos a encontrar un borramiento de las crestas interpapilares e hiperkeratosis superficial, homogenización de la dermis superficial e infiltrado redondo de células bajo en esta banda dérmica homogénea, ¿no? Entonces vemos ahí células un tanto achatadas. Y en la hiperplasia escamosa o distrofia vulvar hipertrófica encontramos justamente una hiperplasia epitelial con alargamiento y ensanchamiento, además de fusión de crestas interpapilares, hiperkeratosis e infiltrado redondeado celular en la dermis, ¿no? Las displasias que se observan en la vulva son las equivalentes a las del cuello uterino, ¿no? Ahí podemos encontrar neoplasia intravulvar, displasia leve, displasia moderada, displasia avanzada o carcinoma in situ también, ¿no? También encontramos cáncer vulvar, ¿no? En la vulva puede encontrarse un carcinoma escamoso, puede verse un melanoma y también un adenocarcinoma. Y ahí tenemos nuevamente en la vagina también hay los equivalentes, ¿no? Neoplasia intravaginal, grado 1, grado 2, grado 3. Como ven, se ajusta a cada una de las partes del tracto genital. En la vagina, por ejemplo, tenemos el carcinoma, que es poco frecuente, menos del 1% en los cánceres genitales. Acá, por lo general, es escamoso, ¿no? Cabe mencionar el adenocarcinoma vaginal de células claras, en hijas de mujeres tratadas con viol, es decir, anticonceptivos. Y vemos aquí la patología del cuello, del cuerpo uterino. Ya vimos del cuello, ya vimos de la vulva, ya vimos de la vagina, ahora vemos del cuerpo uterino, en donde está asociado al ciclo menstrual, a un endometrio gravídico, a alguna alteración durante las fases menstruales de secreción, a una hiperplasia del endometrio, tumor del cuerpo uterino, o ateropias del endometrio, o hipertrofias idiopáticas del miometrio también. Histológicamente vemos que el endometrio se divide en endometrio basal y endometrio funcional, ¿no? Ya se recordarán ustedes por su histología normal, donde revisaron pues en el ciclo menstrual. Entonces el endometrio basal no responde a la progesterona y no se descama, mientras que el funcional sí, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, se desprende constituyendo pues, el ciclo menstrual. Ahora, en el endometrio podemos encontrar
lesiones benignas como la hiperplasia. Hiperplasias de endometrio puede ser un pólipo endometrial o una hiperplasia focal, así mismo puede ser una hiperplasia propiamente dicha o una hiperplasia difusa. En el caso del pólipo endometrial, se dice que es una hiperplasia focal, son frecuentes, sésiles, ¿no? Y como les decía hace rato, parecen peras de boxeador. El 20% de los casos son múltiples, se pueden observar varios pólipos, se producen alrededor de la menopausia, son asintomáticos pero pueden sangrar. Generalmente es la causa de la consulta, del sangrado, y puede estar estimulado por la acción de los estrógenos. Así mismo puede presentar refractarias a la progesterona, ¿no? De regla, aquí vamos a ver que el resto del endometrio se observa de tipo proliferativo. En la hiperplasia difusa, en cambio, va a haber un aumento de volumen del endometrio por aumento glandular como estromático. Las glándulas son de tipo proliferativo, pero con mayor estratificación nuclear y más mitosis. Macroscópicamente, podemos ver acá un epitelio normal o engrosado de repente en forma irregular. Pero sin embargo, alrededor de la menopausia, vamos a encontrar periodos de metrorragia. Y aquí en la hiperplasia difusa podemos encontrar dos formas: la hiperplasia normotípica y la hiperplasia atípica. En los tumores del cuerpo uterino vamos a encontrar los leiomiomas, que es un tumor benigno de músculo liso, los leiomiosarcomas, que son tumores malignos de músculo liso, el carcinoma de endometrio, que es un cáncer también endometrial, el sarcoma del estroma endometrial también es otro cáncer, y tumor mulleriano mixto maligno, ¿no? Que encontramos en relación a los ovarios. Otros en neoplasia maligna encontramos el adenosarcoma, el carcinoma mesenquimoma, los linfomas y el hemangioma, que es benigno, ¿no? Macroscópicamente, ¿cómo vemos los leiomiomas? Ya hemos dicho, son tumores de músculo liso. Son tumores firmes, blanquecinos o rosados, grisáceos. Se observan fasciculados, bien delimitados y no encapsulados. Y estos pueden formarse dentro del miometrio y ser intramurales, hacia afuera del miometrio y son subserosos, o hacia dentro del miometrio en la cavidad uterina y son submucosos. Incluso pueden dar la apariencia del desarrollo de una gestación, ¿no? Porque empiezan a ocupar espacio y empiezan a crecer en la cavidad uterina. Otros empiezan a crecer hacia afuera e incluso después se ve una masa prominente que va saliendo por la vagina, ¿no? Como si estuviera produciéndose un parto. Microscópicamente, un leiomioma vemos que está constituido por haces de musculatura lisa, desordenados y más celulares que el miometrio normal. Vemos fenómenos degenerativos, necrosis, hemorragias. En los más grandes, además, se puede observar eso, y se encuentran incluso durante el embarazo y en usuarias de anticonceptivos orales. Suele haber fibrosis, a veces con hialinización, e incluso puede haber degeneración quística, con líquido seroso o calcificación. Los leiomiosarcomas son cánceres de músculo liso. Representan hasta el 1% de cáncer uterino, razón con que los leiomiomas se puede encontrar es uno en 800 pacientes, ¿no? Aquí se puede observar un recuento de mitosis para el diagnóstico. Hemos visto ya las otras mitosis por campo. Y miren aquí que puede observarse hasta más de 15 mitosis por cada 10 campos de aumento, ¿no? Entonces vemos que estos son altamente agresivos y rápidamente dan metástasis. De regla son muy celulares, con mitosis atípicas y necrosis. Los tumores con 2 a 15 mitosis por 10 campos de aumento observados son los que dicen que tienen mayor comportamiento biológico intermedio, ¿no? ¿Cuál es la morfología del carcinoma de endometrio? Estos suelen ser abombados y globosos cuando son tumores grandes, aunque en úteros atróficos también pueden encontrarse
carcinomas endometriales extensos. La cavidad presenta un aspecto mamelonado, ¿no? Irregular, granuloso, en relación con el tumor, que puede estar circunscrito o no. Rara vez se trata de una lesión poliposa, sésile, que protruye en la cavidad. Y encontramos acá el tejido tumoral, es blanquecino, blando y a veces hemorrágico. Además existen cribas, brotes epiteliales con varias luces, sin estroma entre estos, acentuadas irregularidad de las formas glandulares e intensa atipia celular. Asimismo se puede observar la invasión miometrial, que es un signo inequívoco de carcinoma, ¿no? En general se dice que el 75% constituyen los carcinomas endometrioides. En el 25% restante se encuentran otros tipos histológicos como seroso papilar, muciloso, carcinoma de células claras, carcinoma escamoso puro, el cual es más raro, ¿no? Cuando este produce metástasis, disemina primero a ganglios linfáticos regionales, a los ganglios pelvianos, después a los paraórticos, localmente a órganos vecinos. Puede haber diseminación transperitoneal, transtubárica y hematógena. Ahora, los factores pronósticos tienen que ver con el nivel de penetración en miometrio, obviamente, el grado de diferenciación por el carcinoma endometrioide y, a mayor grado, más atipias nucleares, ¿no? Los tipos histológicos agresivos son el carcinoma de células claras y el seroso papilar. Con respecto a sarcoma del estroma endometrial, derivado del estroma, que son la lámina propia, la mucosa endometrial, aquí son células de escaso citoplasma, núcleo redondeado, ovoide, con abundante proliferación vascular, pueden ser nodulares o difusos. Aquí se distinguen dos grandes grupos, ¿no? De bajo grado y de alto grado. De bajo grado se observa menos de 10 mitosis por cada 10 campos observados de aumento mayor, ¿no? Y en alto grado, mayor de 10 mitosis por cada 10 campos observados de aumento mayor, es decir, a 400 aumentos, ¿no? Son infiltrantes, tienen acentuadas atipias nucleares, que las metástasis en este caso son frecuentes. En el caso del tumor mulleriano mixto maligno, es un componente carcinomatoso y sarcomatoso. Más frecuente con componente sarcomatoso y representa el 1.5% de los cánceres del útero. El componente carcinomatoso más frecuente es el endometrioide, puede ser seroso, papilar, de células claras y otros. El componente sarcomatoso puede ser también homólogo, como sarcoma del estroma endometrial, o leiomiosarcomatoso, o heterólogo con otras estirpes celulares, como los rhabdomiosarcomatosos. El componente heterológico más frecuente, condrosarcomatoso, osteosarcomatoso o liposarcomatoso. Como ven, todos estos son neoplasias malignas de partes blandas. Otros tumores, entre los mixtos hay componentes epiteliales benignos y componentes sarcomatosos, por ejemplo el adenosarcoma. A la inversa tenemos un carcinoma mesenquimoma, que son raros, los linfomas y mangiomas del útero, que también son poco frecuentes. Heteropia del endometrio, las adenomiosis uterinas y la endometriosis, ¿no? La adenomiosis uterina, ¿en qué consiste? Antes llamada también endometriosis interna. Macroscópicamente se ven como islotes o áreas ligeramente deprimidas, rosado-amarillentas o pardas, o de pequeños quistes con líquido pardo en el miometrio que aparece hipertrófico. En el cuerpo uterino se puede observar globoso, la pared engrosada, pared posterior y de los cuernos, ¿no? Y la lesión en conjunto es mal definida. Rara vez un nódulo bien delimitado con islotes de endometrio y tejido muscular liso desordenado. Y la endometriosis, o antes llamada endometriosis externa. Estos son islotes de endometrio, es decir, glándulas y estroma, pero fuera del útero. Entonces, este tejido endometrial, que en lugar de estar en la cavidad del cuerpo uterino, lo vamos a encontrar en los ovarios, en los ligamentos uterinos, en el tabique recto vaginal o en el peritoneo pelviano. Y tiene por particular que van a responder a la estimulación hormonal y por lo tanto en cada ciclo pues empiezan a sangrar y producen pues un severo dolor, ¿no? Entonces las endometriosis se describen como lesiones puntiformes, coalescentes, hemorrágicas, generalmente con algún signo de antigüedad, manifestado por el color ocre, por la hemosiderina, por la organización o fibrosis y adherencias.
Pueden ser quistes bien circunscritos, ¿no? De contenido achocolatado, pues como se observa en los ovarios, semifluidos, y eso constituyen los endometriomas. Y se observa en edad fértil, cuando se trata de endometrio funcional, hay dolor menstrual y hemorragia. Después se produce fibrosis e incluso cursa con infertilidad. Y con respecto a la hipertrofia idiopática del miometrio, se dice que es un engrosamiento difuso del miometrio de más de 20 milímetros de espesor que produce un abombamiento simétrico del útero. El órgano sobrepasa en peso los límites normales aceptados de 130 gramos en la nulípara, 210 gramos en la mujer con 1 o 3 partos previos y 250 gramos en la multípara de más de 3 partos, ¿no? Entonces, al ver que sobrepasa el peso ya es un indicativo de esta hipertrofia. Histológicamente no se encuentran otras alteraciones uterinas como leiomiomas, adenomiosis o miometritis y cursan con dolor y alteraciones menstruales. Ahora vamos a ver en patología ovárica. Los más frecuentes y benignos son los quistes foliculares ováricos. Pueden derivar de un folículo preovulatorio sin luteinización de pared, de un posovulatorio con luteinización de la teca o granulosa o de un atrésico, ¿no? El folículo al ovular alcanza 3 a 3.5 centímetros, por lo que los quistes foliculares sin luteinización son mayores de 3.5 centímetros y menores de 10 centímetros, ¿no? Generalmente se trata de uno solo. Son de contenido líquido ceroso, superficie interna lisa, pared delgada y constituida por granulosa y teca interna, con o sin luteinización. A veces la pared es hialina y estamos aquí frente a un quiste folicular trésico, más bien. Tenemos el quiste folicular preovulatorio. Estos son los que secretan estrógenos y se producen por estimulación de hormonas folículo-estimulantes. Hay quistes de la granulosa luteínica que secreta progesterona y se origina de folículos que no alcanzaron a romperse el ovular. La teca luteínica secreta andrógenos, tiene luteinización, la teca interna, y se produce por sobreestimulación de hormona luteínica o de la hormona gonadocoriónica, que son endógenas o exógenas. Así mismo encontramos quistes del folículo atrésico que van a secretar andrógenos. Ahora, los quistes del cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo normal mide 2 a 3 centímetros de diámetro, ¿no? Es unilateral, la pared amarilla, festoneada, el contenido hemorrágico, puede tratarse de un cuerpo lúteo quístico, es decir, un cuerpo lúteo más de 3 centímetros de diámetro, con fenómenos de organización de la hemorragia, cursan normalmente, y puede ser un quiste del cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, puede ser un cuerpo lúteo quístico o un quiste del cuerpo lúteo, con cuerpo lúteo con gran hemorragia central que condiciona un retardo en su organización. Entonces, aquí se suele encontrar los contornos festoneados, la pared interna tiene tejido fibroso maduro, pero al centro aún hay hemorragia con escasa organización. Y tenemos otro tipo de quistes, que son los quistes del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Aquí vemos un aumento de volumen de ambos ovarios, 2 a 3 veces su volumen normal, que muestra una cápsula de albuginia gruesa, fibrosa, y múltiples folículos dilatados, que pueden ser de 5 a 10 milímetros, con litinización de teca interna y a veces del estroma ovárico. Se asocia a un cuadro anovulatorio crónico, que es frecuente causa de infertilidad. A veces se presenta con la tríada del síndrome Stein-Leventhal, que cursa con amenorrea secundaria, obesidad e hirsutismo. Y también podemos encontrar en los ovarios quistes simples, ¿no? Quistes simples debido a invaginación del epitelio superficial que desprenden y profundizan el ovario. Están tapizados por epitelio simple cúbico, a veces con células cilíndricas ciliadas, células claras de tipo tubárico. Hoy se considera que los quistes simples son pequeños, de menos de 1 centímetro de diámetro, y que de ellos derivan los tumores epiteliales del ovario. Ahora, ¿qué tumores primarios del ovario hay? Los del epitelio superficial del ovario, de células germinales, del estroma ovárico y de los cordones sexuales y células germinales. Suelen ser mixtos. Y ahí tenemos toda la lista de tumores ováricos primarios, de origen epitelial, los benignos y malignos, para que tengan conocimiento por lo menos. Ya esto lo volverán a ver cuando lleven ginecología. Tumores ováricos ahí tienen, de las células germinales, ahí tienen también los benignos y malignos, ¿no? Para que distingan siquiera
de uno maligno, ¿no? En este caso tenemos los tumores del estroma ovárico, también un grupo benignos y malignos, y asimismo tenemos aquí las células germinales y cordones sexuales, ¿no? Ahora vamos a ver los más frecuentes, como son del epitelio superficial de la pared del ovario. Estos son de origen celómico. Se denominan tumores epiteliales comunes. Son los más frecuentes, constituyen las 2/3 partes de los tumores ováricos en general y 90% de los tumores malignos. Los tumores benignos ocurren principalmente entre la tercera y cuarta década. Los malignos entre los 40 a 60 años de edad. Aquí tenemos toda la variedad de tumores superficiales, como los tumores serosos, mucinosos, carcinoma endometrioides, tumores células claras, tumores de Brenner, tumores mullerianos. Toda la variedad de tumores ováricos. Ahora, derivados de las células germinales, van a constituir el 20% de los tumores ováricos. Son el segundo grupo de tumor más frecuente después de los epiteliales y se da a cualquier edad. El 60% de estos tumores ováricos se encuentran en la infancia y la adolescencia. Son de células germinales y el tercio de estos suelen ser malignos. En los adultos, el 95% son teratomas quísticos maduros, ¿ya? Son frecuentes las formas mixtas, por ejemplo, teratoma, ¿no? Que puede ser teratoma maduro y maduro, coriocarcinoma, discriminoma, carcinomas embrionarios, tumores endodérmicos o poliembrioma. Aquí vamos a ver el más frecuente, que es el teratoma. El teratoma quístico maduro es el más frecuente, como ya dije, ocurre a cualquier edad. Generalmente se observa pues, en pacientes de 16, 18, 20 años, ¿no? Predominan los tejidos del ectodermo, como piel, que revisten la cavidad del contenido queratínico. Y eso es lo que vemos en el teratoma, ¿no? Es un tumor quístico que abrimos y vamos a encontrar gran cantidad de grasa, una grasa parda, contenida pelos, y cuando vemos al microscopio, vemos la piel, podemos encontrar cartílago, tejidos nerviosos, podemos encontrar glándulas pilosas, hasta dientes podemos encontrar, ¿no? Tejido ovárico, cartílagos. Bueno, en la cavidad se reconoce un espolón del que nacen frecuentemente estructuras pilosas o dentales. Entre los tejidos frecuentes están tejido nervioso y bueno, lo que he mencionado, ¿no? Son bilaterales en cerca del 10% de los casos. En el coriocarcinoma es poco frecuente también este tumor en el ovario. La mayoría de las veces corresponde a un componente dentro de un tumor de células germinales. Tiene una estructura y un comportamiento biológico similares a los del coriocarcinoma del testículo, ¿no? En el caso del disgerminoma, también llamado seminoma ovárico, constituye el 3 a 5% de los tumores del ovario. Ocurre en pacientes adultas jóvenes. En el 85% de los casos es unilateral. Es un tumor sólido de contornos lobulados, blanquecino, amarillento y blando, histológicamente similar al seminoma del testículo. Se observan células gigantes de tipo sincitio trofoblasto, que se encuentran en 6-8% de los casos que producen hormona gonadocoriónica. Y este sí se reconoce como un tumor maligno, ¿no? Un disgerminoma. Un carcinoma embrionario también es semejante al carcinoma embrionario testicular. Las células tumorales son células primitivas con aspecto similar a las del germinoma, pero dispuestas en estructuras epiteliales sólidas, glanduliformes o papilares. De poco frecuente, pueden producir alfa-fetoproteína. También encontramos los fibromas, que son tumores de tejido conjuntivo ovárico más frecuentes. Representa el 3 a 5% de los tumores ováricos. La mayoría ocurre en mujeres perimenopáusicas. Es un tumor unilateral bien delimitado, blanquecino, de regla más de 3 centímetros de diámetro y benignos, son hechos de células fusadas, sin acúmulo de lípidos. No es funcionante, puede asociarse a hidrotórax, 1% de los casos, síndrome de Meigs, y ascitis, que desaparecen al extirpar el tumor. Se interpreta como un tecoma no funcionante, ¿no? Ahora, con respecto al cáncer o carcinoma primario de ovario, algunas características generales. Primero, que es el tercero en frecuencia de los cánceres de tracto genital femenino, ¿no? Por detrás del cáncer cuello-uterino y el cáncer de mama. Factores de riesgo son la nulliparidad y la tendencia familiar. Diagnóstico tardío de la alta mortalidad. Lamentablemente, cuando la paciente empieza a hacer sintomatología de cáncer de ovario, generalmente ya hizo metástasis. La cuarta, la diseminación. Las metástasis linfógenas son más frecuentes en los carcinomas y las metástasis hematógenas son características del coriocarcinoma.
Tenemos factores pronósticos, además, si el tumor está limitado al ovario, el pronóstico es mejor, ¿no? Pero generalmente, como ya dije, si es que ya presenta sintomatología la paciente, generalmente ya hizo metástasis, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las formas de metástasis? La linfática, hematógena, transcelómica, transluminal y por contigüidad, ¿no? En el caso del carcinoma tubario, es poco frecuente, corresponde solo al 0.2% de los tumores malignos del aparato genital femenino, ¿no? Si además hay masas tumorales voluminosas en el ovario útero, no es posible descartar que alguna de estas comprometa el tumor primario. En general se lo detecta tardíamente y se trata de un tumor bilateral. Aquel tipo de tumor es seroso papilar. Entre los demás está el carcinoma endometrioide y el de células claras. Y con respecto a la patología que podemos encontrar en el embarazo, es decir, a la patología placentaria. Vemos acá que en la placenta se distinguen tres zonas, ¿no? Una zona prelacunar hasta el octavo. Vamos a ver una capa sólida de trofoblasto con diferenciación in situ trofoblasto y sin sitio trofoblasto desde el sexto día. Una parte lacunar del octavo al treceavo día, donde se observa una capa trofoblástica en espacio lleno de sangre proveniente de vasos maternos erosionados por el trofoblasto. Y posteriormente encontramos las vellosidades. En las vellosidades vamos a distinguir vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Las vellosidades primarias constituidas solo por trofoblasto, que se observan en el 13º 15 día, formados solo por trofoblastos, que se observan en el 15 al 18º día, además por un eje de citotrofoblasto. Las vellosidades secundarias se observa un eje mesenquimático y este se puede ver desde los 18 a 21 días. Y las vellosidades terciarias con eje mesenquima vascularizado a partir del día 21 en adelante. Y así es como se ve la placenta, ¿no? Ahí tienen la forma como se adhiere al endometrio y que debe cursar un desarrollo normal, pero sin embargo vamos a ver ahí algunas patologías como la molidatiforme o como el coriocarcinoma placentario, ¿no? Y ahora vamos a ver la patología de la mama, que también puede comprometerse por inflamaciones, procesos displásicos no tumorales, tumores, procesos inflamatorios, mastitis aguda, mastitis planocelular, necrosis traumática, mastopatías fibroquísticas, ginecomastias, hipertrofias juveniles, tumores mamarios benignos, no epiteliales, epiteliales. Aquí vamos a empezar con los benignos. El papiloma o adenoma de grandes conductos es un tumor subareolar en la mama, debajo de la areola, con proliferación de elementos epiteliales sin atipias, pero con alteraciones de arquitectura, papilas que distienden los conductos, se reconoce aquí doble estrato epitelial, hay persistencia de un eje conjuntivo vascular en papilas y ausencia de necrosis. Se considera aquí una mastopatía fibroquística en que se afectan los grandes conductos. Clínicamente vemos un nódulo palpable subareolar y sangrado por el pezón en la tercera a quinta década de la vida. No confundirse con un carcinoma papilar de los conductos, ¿verdad? que es de paso el tumor con el cual hay que hacer diagnóstico diferencial. Tumores mixtos como el fibroadenoma. Bueno, el fibroadenoma es el tumor benigno más frecuente, ¿no? Es el más frecuente que se puede observar en la mama de la mujer. En las mujeres se observa con frecuencia menos de 30 años de edad como un nódulo único, elástico, desplazable, indoloro, muy bien delimitado. Macroscópicamente se reconocen blancos, granulosos o fasciculados entre 1 a 4 centímetros, foquitos calcificados, hialinos, mixoideos o quísticos en forma excepcional. En el embarazo pueden cursar con mayor volumen, se puede observar infartos con calcificación o hialinización ulterior, y en la lactancia participa en el proceso un aspecto microscópico, una variante, un adenoma de la lactancia, ¿no? Que es una variante que se puede observar durante la lactación. Microscópicamente estos tumores mixtos o fibroadenomas está constituido por proliferación del doble epitelio canalicular, el que es elongado y deformado por el crecimiento simultáneo del componente conjuntivo laxo, diseñando figuras estelares, lineales, versiformes.
la transformación carcinomatosa es excepcional. Bueno, dicho en términos sencillos, se ven los túbulos mamarios, ¿no? Los conductos mamarios se ven aplastados. Se ven aplastados por el estroma laxo, ¿no? Y eso termina finalmente que los conductos pues se vean prácticamente lineales, ¿no? Pero también, así como es el tumor benigno más frecuente, también hay cáncer en la mama, ¿no? Y también tenemos cáncer de partes blandas, como los sarcomas, porque el cáncer más frecuente es el carcinoma ductal de mama. También tenemos el carcinoma lobulillar de mama, ¿no? Pero también tenemos cáncer de mama de tipo tejido blando, como los sarcomas. Por eso rara vez tenemos los fibrosarcomas, liposarcomas, osteosarcomas, angiosarcomas y otros no epiteliales malignos. Los epiteliales, como ya vuelvo a repetir, es el carcinoma ductal de mama, que es el más frecuente. Después de mastectomías con vacionamiento ganglionar axilar, se han descrito linfangiosarcomas de esta región y que comprometen la extremidad superior y ipsilateral, es decir, del mismo lado. Más frecuente que este tipo es el tumor que se trata a continuación, ¿no? Y es el cistosarcoma filodes. Es equivalente al maligno del fibroadenoma, el tejido conjuntivo adquirido características de agresividad, es decir, el tejido laxo que estaba aplastando los conductos, ya se ven ahora con células atípicas muy agresivas. Es poco frecuente, entre el 1 a 2% de las lesiones fibroadenomatosas muestran un comportamiento cistosarcoma poco agresivo, otros claramente malignos con metástasis. Pero eso hoy se tiende a hablar de tumor filodes, ¿no? Y el tumor filodes es un tumor que debemos tener mucho cuidado en interpretar sus características celulares. Se ven algunas de estas características empezando por el tamaño, ¿no? Mayor del fibroadenoma, suelen ser más de 8 centímetros. Se pueden observar en las mismas edades que el carcinoma hacia la quinta década. Macroscópicamente, superficie de corte presenta hendiduras lineales, más o menos paralelas, que confieren el aspecto de una estructura foliácea. Fútbol, filo, hoja de dedos, ¿no? Pero puede ser muy semejante a un fibroadenoma. Un gran nódulo relativamente bien delimitado, de color amarillento u ocre, algo gelatinoso, con áreas involutivas quísticas, hemorrágicas o necróticas. Microscópicamente se observa un componente no epitelial más celular con atipia y frecuente mitosis, con epitelio de regla, es normotípico, 10% de los casos hacen metástasis pulmonares, se presentan como sarcomas sin acompañamiento epitelial. Frecuente la recidiva de la lesión, la que responde a la cirugía más o menos amplia, según las circunstancias y la extensión del tumor. Y el carcinoma de mama más frecuente en la mujer, como dije, 75% mayores de 40 años de edad, es premenopáusica, la evolución es peor. La mortalidad por carcinoma mamario tiene variaciones raciales o geográficas notorias. Factores de riesgo, la menarquia temprana, la menopausia tardía, el primer hijo a edad tardía, interrupción de la lactancia materna, tratamientos con estrógenos, exógenos en menopausia, dietas grasas, antecedentes familiares de cáncer mamario y otros. Este tipo de cáncer se ubica en el cuadrante superior externo de la glándula mamaria, aquel que contiene la prolongación axilar, ¿no? De ahí que se haga la resección axilar para ver metástasis justamente del ganglio centinela. Macroscópicamente se palpa una masa firme de tamaño variable, granulosa, de color blanco, seca, con pequeñas estrías o puntos de aspecto cretáceo. Superficie de corte ha sido comparada con la de una pera verde. Su contorno puede ser policíclico o infiltrante. El tipo mucoso gelatinoso es brillante y de él puede escurrir material filante. Las formas más celulares pueden ser de menor consistencia y de color rosado. Las formas escirrosas pueden ser de consistencia leñosa. A la microscopía, ¿qué observamos? Clasificados desde muchos puntos de vista, por grado de diferenciación tubular, por la irregularidad o atipia de los núcleos, por la proporción de tejido conjuntivo acompañante, por la presencia de receptores hormonales, semejanza a las células del tumor con normales. Sin embargo, basándose en el tipo de célula neoplástica, tenemos aquí los dos carcinomas frecuentes, ¿no? Los carcinomas de los conductos mamarios y los carcinomas de los lobulillos, ¿ya? Que son los más frecuentes. Clasificación: puede ser carcinoma de conductos simples, tubulares, sólidos, escirrosos o papilares, y puede presentar formas in situ o infiltrantes.
Y tenemos algunos otros carcinomas de ductos como el comedocarcinoma, el escirro y el sólido. El comedocarcinoma, que es un cáncer con ductos, son brotes que presentan un foco necrótico central. Al comprimirlo se obtienen pequeños cilindros de color ocre que nos recuerdan los comedones, o sea, los barritos que se sacan, las espinillas que se sacan en la cara, ¿no? Son in situ o infiltrantes. Pueden ser escirros cuando el estroma predomina sobre el parénquima tumoral, es denso, a veces hialino muy firme, y es sólido cuando los elementos epiteliales se disponen en brotes con muy escasa cantidad de tejido conjuntivo. Puede ser medular, estroma exhibe una importante infiltración inflamatoria, generalmente de tamaño mayor al promedio y son de menor pronóstico o de mejor pronóstico. Pueden ser de tipo mucoso, carcinoma ductal mucoso o gelatinoso. Las células neoplásicas aisladas o en pequeños grupos se ubican en lagos de material filante que se tiñen positivamente al colorearse con ácido periódico de Schiff, PAS, y es de mejor pronóstico. Tenemos la forma cribiforme, es un carcinoma in situ, el conducto está ocupado por células dispuestas en túbulos menores, sin estroma evidente entre los elementos tumorales. Y tenemos el tipo inflamatorio, que corresponde a una permeación tumoral masiva de los vasos linfáticos mamarios, originada de un carcinoma mamario. La mama es firme, eritematosa, incluso con mayor temperatura de palpación, poco frecuente y su pronóstico es pésimo, ¿no? Y el carcinoma lobulillar, que es la otra forma más frecuente también, después del carcinoma ductal, representa el 10% de carcinomas, forma in situ, es frecuente, típicamente multifocal y bilateral. Su presencia detectada generalmente por una mamografía, un examen de rutina. Microscópicamente se observan con células redondas, regulares, sin grandes atipias, distienden los conductos que ocupan, no se observa inflamación, hay focos necróticos, ni aumento del tejido conjuntivo. Es infiltrante, las células se disponen en fila india, sin formar brotes, papilas u otras estructuras, y tiene una forma infiltrante, la forma infiltrante de mejor pronóstico, ¿no? Y para terminar tenemos la enfermedad de Payet del pezón, que representa la invasión de la piel de la areola y pezón por un carcinoma mamario subyacente. La piel es de aspecto eczematoso. Las células tumorales aisladamente o en pequeños grupos se ven mezcladas con las células epidérmicas. Habitualmente las células neoplásicas son grandes y pueden ponerse en evidencia tiñéndolas con musicarpín o PAS, ¿no? Ahora, los factores pronósticos, vamos a ver acá, por el tipo histológico, por el grado histológico, por el tamaño del tumor. Por el tipo histológico, un carcinoma papilar, medular, coloideo y cirroso son progresivamente peores. Por el grado histológico, los tumores más diferenciados muestran una mayor sobrevida. Por el tamaño del tumor, mientras más grande es la lesión, peor es el pronóstico, siempre que se mantengan comparables las demás variables. Más frecuente metástasis ganglionales linfáticas y a distancia. Y con respecto a las metástasis ganglionales axilares, se puede observar un paralelismo con la sobrevida y el grado del compromiso. Por ejemplo, nivel 1, la inserción del músculo pectoral mayor. Nivel 2, compromiso bajo el músculo pectoral. Nivel 3, hacia la profundidad de la axila, ¿no? Entonces, se evalúa esos 3 niveles de compromiso ganglionar. Las lesiones en cuadrantes externos de la mama dan sus metástasis en los ganglios axilares, de los parte interior de la cadena mamaria, ¿no? De difícil examen de paso. La segunda vía más frecuente de metástasis es la hematógena, ¿no? Entonces, primero son la linfática tras los ganglios, la segunda es la hematógena más frecuente, ¿no? Que va hacia los pulmones y hacia huesos. Y finalmente el carcinoma de mama en el hombre, ¿no? En realidad esta es una forma un poco frecuente. Se dice que puede observarse hasta en el 1% del cáncer de mama en general. Y aquí encontramos un factor favorecedor, que es el síndrome de Klinefelter o disgenesia gonadal con cariotipo 44 más XXY. Entonces, estos pacientes que muestran esta alteración son los que presentan predisposición a hacer un carcinoma de mama en el varón, ¿no? La lesión generalmente de ubicación subareolar
macroscópicamente semejantes de la mujer, histológicamente solo las formas lobulillares no han sido descritas en el hombre, ¿no? Histológicamente solo las formas lobulillares no han sido descritas en el hombre. Las otras demás formas son las que se podían encontrar, pero en poca frecuencia, pues no son bastante raros. Listo, como ven era bastante extenso la patología femenina, ¿no? Es por eso que todo esto pues lo lleva en un curso, ¿no? Que es ginecología. Imagínense, tratar de resumirlo en una sola clase. Obviamente, pues esto, tratamos de enfocarnos más desde el punto de vista histopatológico, y ya cuando estén en ginecología, pues ya verán todo, por eso en todo el curso, ¿no? Todo su clínica, todos los exámenes por hacer, los exámenes auxiliares, así mismo su tratamiento, el tratamiento quirúrgico, la evaluación por oncología y la revisión periódica del paciente hasta poder darle su alta definitivamente. Los cánceres de cáncer, pues generalmente siguen controles de 5 a 10 años más, ¿no? Listo, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. ¿No? De patologías. Cuando hablamos de neoplasias, ubiquen benignos, malignos y las células de origen. Eso les va a ayudar. Y bueno, acá no vemos tratamiento, pues no, ya eso lo verán, como les vuelvo a repetir, en ginecología. Bien, entonces, si no hay preguntas, buenas noches con todos, y de aquí esto le estoy colgando las diapositivas. ¿Ya? Sí, díganme. Eso es lo que acabo de decir, de aquí voy a colgar las diapositivas, más bien si es que no las cuelgo hoy día, ¿ya? Mañana, por favor, el delegado, a eso de las 11 o 12, si es que no lo estuvieran colgadas, me envió un mensajito haciéndome recordar, ¿ya? Voy a intentar de aquí colgarlas. Tanto ¿cuántas clases faltan colgar? A ver, delegado. Todas las clases, doctor. Todas, ¿no? Sí, pues porque ahí justo habían algunas, se había borrado, las había borrado y ya, porque justo en ese momento tuve que hacer y ya no las puse. Ya listo, entonces son de las clases de teoría y de